¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego Fuentes, maestro, profesor y preparador de oposiciones, y hoy estamos en el séptimo episodio sobre el OMLOE. Ya sabéis, cada día tenéis un episodio sobre, o más bien para entender esta legislación, este desarrollo curricular LOMLOE, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Y si en los episodios anteriores hablamos de inclusión, de la nueva clasificación, de metodologías activas, incluso de ese perfil de salida y de escritores operativos, hoy vamos a seguir hablando de inclusión y diversidad, vamos a hablar un poco de diseño universal de aprendizaje y obviamente todo desde una perspectiva práctica para que lo puedas aplicar tanto en las oposiciones para diferenciarte y profundizar, como para entender la legislación y tú estar más tranquilo y disfrutar más de la docencia programando con más sentido. Así que nada, vamos a empezar. Recordaros que tenéis en el comentario fijado mi newsletter, donde todos los lunes a las 3:15, os envío 5 píldoras educativas, 5 dinámicas, 5 estrategias para que mejoréis vuestra docencia, webinars en exclusiva, resúmenes de libro. Bueno, en definitiva, os va a aportar mucho si sois docentes y vamos a empezar. Bien, en el episodio anterior hablábamos un poquito de inclusión, distintas citas o distintas reflexiones que teníamos que tener en cuenta. Y ahora vamos a seguir hablando de la importancia de la diversidad, porque con estos nuevos decretos observamos tanto en infantil como en secundaria, como en primaria, que aparece en muchas ocasiones, en primaria y secundaria, sin ir más lejos, más de 100 veces la palabra diversidad y otras tantas, decenas, unas 30 veces inclusión, inclusiva, inclusión, educación inclusiva. En infantil lo mismo, lo mismo. Entonces, vemos que estos currículums ponen mucho el foco en la diversidad. De hecho, en el principio, en la introducción de la LOMLOE, observamos que lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la inclusión educativa y la aplicación de los principios del diseño universal para el aprendizaje. Nos lo deja claro que hemos de aplicar en nuestra propuesta ese diseño universal de aprendizaje, que ahora explicaremos lo que es, pero hemos hecho un pequeño bosquejo de lo importante que es esta atención a la diversidad. De hecho, antes de profundizar dónde aparece este diseño universal de aprendizaje y ver de una forma muy resumida lo que es, normalmente en el desarrollo curricular LOMLOE tenemos un artículo que se refiere a la atención a las diferencias individuales, que nos habla de las medidas curriculares, nos habla de mecanismos de apoyo y esfuerzo, se da mucha autonomía a las administraciones educativas que tienen la potestad o más bien tienen la responsabilidad de que todo nuestro alumnado tenga esas experiencias positivas. Luego tenemos otro artículo enfocado a alumnado con necesidades educativas especiales, otro con alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, alumnado con integración tardía en el sistema educativo español, que lo tenemos en el artículo 19, en el artículo 20, alumnado con altas capacidades intelectuales, y si nos vamos a los principios generales, en el artículo 5 del Real Decreto, nos aparece que las medidas organizativas, metodológicas y curriculares que se adopten a tal fin se regirán por los principios del diseño universal para el aprendizaje. Esto surge o aparece en distintas ocasiones a lo largo del desarrollo curricular LOMLOE. De hecho, si nos vamos al artículo 21, que habla de la autonomía de centros, en el principio 2 nos dice: corresponde a las administraciones educativas contribuir al desarrollo del currículo, favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación docente y de materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de nuestro alumnado y del profesorado, bajo los principios del diseño universal para el aprendizaje. Es un currículum muy enfocado en quitar barreras y adaptarse, por así decirlo, a las diferencias, a las necesidades personales de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Anexo 3 de situaciones de aprendizaje vuelve a aparecer el diseño universal y nos dice: así planteadas, las situaciones de aprendizaje constituyen un componente que, alineado con los principios del diseño universal para el aprendizaje, permite aprender a aprender. Mirad qué importante estas buenas estrategias de aprendizaje para todos nuestros alumnos. Aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje durante toda la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. Bien, Diego, esto está perfecto, pero yo quiero entender qué es eso del diseño universal de aprendizaje.
Os lo voy a explicar de una forma muy resumida. El diseño universal de aprendizaje no molesta, solo hace que las docentes podamos tener más estrategias didácticas sistematizadas en nuestro conocimiento pedagógico, para poder generar diseños de currículum y didácticos más capacitados para su misión de enseñar al máximo a todo el alumnado. Entonces, el diseño universal de aprendizaje se entiende desde una mirada inclusiva a la educación, que implica dos acciones, solo dos acciones simples. La detección y eliminación de las barreras que impidan o dificulten la participación, y de esta forma ser parte de lo que pasa en tu aula, y el aprendizaje, progreso y mejora de todo el alumnado. Entonces nosotros tenemos que mirar nuestro contexto, ver qué barreras tenemos o qué puede hacer que nuestro alumnado, dentro de sus capacidades diferentes, tenga dificultades a la hora de aprender. Intentar eliminar las barreras y, mediante los principios del diseño universal de aprendizaje, que son 3, intentar llevar a cabo esos diferentes tipos de representación. Pues bien, no únicamente presentar la información en papel, habrá alumnos que quizás necesiten braille, habrá alumnos que necesiten algo auditivo, algo visual. En definitiva, dar diferentes modelos, también diferentes formas de motivar, y aquí entra las situaciones de aprendizaje en el sentido que son tareas competenciales contextualizadas, es decir, la misma unidad didáctica no va a motivar de igual manera a un grupo clase o a un colegio, me lo invento, de un pueblo, que a un colegio de una gran ciudad, y esto lo hemos de tener en cuenta, y también poner el foco en la convivencia, porque no hay otra mejor manera de preparar para la vida, y me gusta mucho esta frase, no hay mejor, creo que es de Coral Elizondo, que nos dice que conviviendo con diferentes realidades es como se aprende a convivir. No puedo saber relacionarme con personas diferentes si no me relaciono con ellas. Si la escuela debe enseñar para la vida, es uno de los mejores contextos para enseñar convivencia a través de la diversidad. A través de la diversidad. Esto es muy importante. Y el diseño universal del aprendizaje se trata justamente en esto. No es nada etéreo ni abstracto, sino eliminar barreras, tener itinerarios personalizados de aprendizaje. Si nuestro alumnado ha fallado mediante este medio, voy a utilizar la evaluación formativa para ver qué herramientas o cómo puedo hacerlo mejor en la siguiente prueba, o en el siguiente producto. Y en esto nos puede ayudar la tecnología. Ya sabéis que hice un vídeo de diseño universal de aprendizaje donde profundicé más, y también os presento la rueda del diseño universal de aprendizaje. Entonces, atendiendo a los 3 principios del diseño universal de aprendizaje, que es lo que hemos de tener en cuenta a la hora de programar y nos va a ayudar a saber utilizar las situaciones de aprendizaje, a hacer tareas competenciales contextualizadas y alcanzar ese perfil de salida con los descriptores operativos que hablamos en el segundo episodio. Primer punto, múltiples medios de representación. Esto nos dice el diseño universal de aprendizaje. Es decir, a la hora de tratar esos saberes básicos, esos contenidos, diferentes formatos, desde lo visual, lo auditivo, diferentes formas de diseño en cuanto a utilización de diferentes letras para que nuestro alumnado, si hay dislexia o hay dificultades a la hora de comprender, pues que todo el mundo lo entienda, pictogramas, aplicaciones como Dictapicto, vídeo, lengua de señas, pistas, preguntas que motiven en ese sentido. Algo que funciona muy bien y que hemos de tener en cuenta son las metodologías activas, como la clase invertida, para que de esta forma utilizar internet o utilizar espacios virtuales para que nuestro alumnado, fuera del horario escolar, pueda comprender lo que se vaya a trabajar en clase o pueda avivar esos conocimientos previos, y dentro de clase el docente tenga más tiempo para dar respuesta a esa individualización, para dar respuesta a esas necesidades personales del aprendizaje, y por eso las metodologías activas funcionan tan bien. Segundo punto, múltiples medios de expresión, diferentes modalidades para registrar lo que las y los estudiantes aprenden. Podemos utilizar propuestas competenciales, elegir respuestas múltiples, escribir texto, utilizar también aplicaciones como las fichas interactivas, las worksheets, que tenéis un tutorial de más de 1 hora para utilizarlo, y para tanto en clase invertida como dentro del aula, en la formación de metodologías activas, en este máster que hemos creado de metodologías activas, donde Patricia, una de las mejores paralelas que he tenido en mi vida, se presta y hace una masterclass espectacular. Expresar con imágenes, expresar con lo táctil, explorar, escuchar, hablar, productos orales,
productos también mediante la dramatización, que hablábamos de desarrollar esas funciones ejecutivas y también múltiples medios de participación. De hecho, la triada inclusiva, que hablan muchos autores, muchos docentes, se centraría en esa enseñanza multinivel, en ese aprendizaje cooperativo desde un sentido inclusivo y en esas metodologías activas con un entorno de estos principios de diseño universal de aprendizaje que estamos llevando a cabo. Y aquí entran propuestas como aprendizaje servicio, aquí entran propuestas muy buenas como ese aprendizaje competencial mediante el aprendizaje basado en el pensamiento y aprendizaje basado en proyectos. Ya sabéis que tenéis multitud de ejemplos, se nos haría un podcast más bien un webinar, pero tenéis multitud de ejemplos en el máster de metodologías activas que tiene un módulo en concreto de diseño universal de aprendizaje donde participó Tania, que hizo una masterclass espectacular basada en el portfolio del talento, que son propuestas que digo que como digo, que se va a llevar a cabo, o se pueden llevar a cabo, mejor dicho. Y de hecho, cuando hablamos de aprendizaje-servicio, una propuesta que puede funcionar muy bien es desde un centro orquestar y preparar a otro centro o al mismo centro para utilizar o diseñar distintos carteles y que todo nuestro alumnado pueda acceder a la información. Os estoy hablando desde pictogramas, braille, carteles en códigos QR. Así desde un centro mejoramos el entorno y también se mejora esa empatía. Este aprendizaje servicio ahora no recuerdo de dónde es, me parece que era de Zaragoza y fue un proyecto muy chulo de un centro que se centró en dar esa visibilidad o ese alcance para que todo el alumnado pueda ir a ese o pueda entender todas las propuestas mediante diferentes formas de representación. Y por último, el tercer principio se centraría en múltiples medios de participación. Esto es muy importante. Al final, nuestro alumnado se va a sentir competente si puede participar y nos centraríamos en diferentes formatos y contenidos para estimular la motivación. Aquí aparece la motivación por el aprendizaje. Aquí entraríamos en refuerzo positivo, feedback cualitativo, amplias opciones auditivas, variedad de uso, animaciones, variedad de diferentes propuestas o de diferentes ganchos, clickbait para que nuestro alumnado se implique, variedades de diseños, intentar centrarnos en propuestas de interés para que nuestro alumnado entre en ese desafío y entre en ese reto. En ese sentido, las situaciones de aprendizaje funcionan muy bien. Porque pueden partir de un tema de interés planteado por el propio alumno, una polémica que está ocurriendo, véase ahora Twitter, que lo acaban de comprar, observación de un fenómeno, problemática que afecta a la sociedad, necesidad planteada por un agente externo como puede ser cómo queremos el nuevo parque colindante de nuestro centro, preguntas sobre un elemento de la realidad, cómo funciona un teléfono móvil, un dilema que hace falta comprender, como pueden ser las fake news o el marketing digital. En definitiva, la situación de aprendizaje o esta unidad didáctica competencial contextualizada tiene que surgir de la motivación y del interés que tenga el alumno o la alumna. O bien que el docente conozca muy bien la temática y conociendo muy bien la temática también va a encontrar vías para poder motivar a su alumno y a su alumna. Esto es muy importante, pero pepitas, propuestas prácticas, lo que habéis visto, cuando llevemos a cabo, cuando programemos, vamos a tener en cuenta que a través de las metodologías activas puedo alcanzar los diferentes principios del diseño universal de aprendizaje, voy a intentar conectarlo con la legislación y algo que funciona muy bien y también va a ser un salto cualitativo en vuestra aula y en las oposiciones, decirle al tribunal o llevarlo en la práctica, es que claro, aquí estamos jugando oposiciones y docentes a la vez, en el aula me refiero, es llevar a cabo ese diario de aprendizaje. Ese diario de aprendizaje que es metacognitivo al fin y al cabo porque reflexiona sobre la propia docencia, sobre la propia enseñanza. Y esto yo estoy hablando del docente. Cuando lleve algún tipo de propuesta más dinámica o cuando lleve una propuesta competencial o cuando él lo considere, pero que sea de forma recurrente, él se evalúe y escriba en su diario de aprendizaje las dificultades que ha tenido, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado bien, las barreras que ha detectado y desde esa reflexión que pida ayuda si es necesario o que se siente y vea cómo puede formarse para mejorar y para ir reduciendo esas dificultades. En muchas ocasiones, simplemente con ese diario del aprendizaje, veréis que tenéis que dejar el ego a un lado, pedir ayuda a vuestro claustro, pedir ayuda a especialistas quizá
PT, AL, orientadores que os puedan ayudar, o simplemente con toda, en esta era de la información que tenemos tantos referentes e influencers educativos que la verdad divulgan muy bien, pedir ayuda o intentar formarte para poder atacar estas debilidades. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya aportado, que comprendas mejor todo esto de la atención a la diversidad, de las necesidades personales para el aprendizaje, de los 3 principios del diseño universal de aprendizaje. Obviamente, de cada cosa que hemos hablado se podría hacer un episodio de horas y horas y horas, pero entendiendo los 3 principios, entendiendo que a través de las metodologías activas y la evaluación formativa podemos individualizar y podemos hacer que nuestro alumnado se desarrolle dentro de esas capacidades y preparar para la vida independientemente de su nivel inicial, creo que es un episodio que os puede aportar muchísimo. Así que gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente podcast.